saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not. ¿Qué tal, amigos y colegas del grupo Mecanizar y de todos los maquineros y ceneceros del mundo? Vamos a hacer un video tutorial de cómo realizar encastres en un souvenir y en otras ocasiones. Por ejemplo, este souvenir, o como lo llamen en su país, se encastraría sobre esta madera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en la fresa que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una fresa de 3 milímetros para cortar un fierro fácil de 3 milímetros, vamos a medir que acá tenemos 10 milímetros, ¿sí? Acá también tenemos 10 milímetros por 3. Bien, entonces, si nosotros sabemos que vamos a utilizar una fresa de 3 milímetros, lo que vamos a hacer es agrandar el modelo. En vez de que sea ancho 13, ancho 10, vamos a poner que sea de 13 milímetros. Entonces, en este caso, cuando nosotros le pongamos, cuando nosotros generemos una trayectoria por dentro del cuadrado, nos va a quedar con 1.5 milímetros de más de cada lado, pero es para que la fresa termine de cortar. Si nosotros tenemos un círculo de 3 milímetros, lo que hace la fresa en el caso es llegar a este punto, ¿sí? Llegar a este punto, supongamos que tengamos otro acá, entonces la fresa lo que haría sería comer todo esto, dejando la mitad del radio para que nosotros podamos tener una esquina recta en este ángulo, ¿sí? Otro método que se usa, que uso también, es, por ejemplo, si tenemos una madera de 18 milímetros, vamos a trabajar en 18, y tengo que hacerle un encastre a esto. Tengo que encastrar las patas, unas patas de una mesa, supuestamente. Lo que hago con esto es, si yo le hago una trayectoria interna, me va a quedar el diámetro de la fresa, por ejemplo, de 6 milímetros en las puntas, ¿sí? Va a cortar y me va a dejar el diámetro de la fresa. Entonces no va a ser un cuadrado, sino va a quedar algo más parecido como a esto. Bueno, ¿sí? La diferencia es que la fresa, cuando va en esta trayectoria y vuelve, no tiene un ángulo recto para cerrar. Lo que yo hago en estos casos, siempre pensando en la fresa que voy a usar, dibujo una polilínea recta y le doy el tamaño de la fresa, del diámetro de la fresa. En este caso, 6 milímetros. Lo ubico, el punto central lo ubico en el punto central en la vera, en el punto a 90 grados, y le hago lo mismo con los 4 lados. Entonces, ¿para qué funciona esto? Para que la fresa haga una trayectoria sobre estas líneas y no nos deje un ángulo a 90 grados para que el encastre quede bien. La fresa se va a sobrepasar 3 milímetros, que es el diámetro de la fresa. Si lo hacen con una fresa de 3 milímetros, se va a sobrepasar 1.5.
Generalmente para fibro fácil o madera de 18 milímetros utilizo una fresa de 6, entonces yo agarro estos dos, les hago una trayectoria por fuera con una profundidad de 18 milímetros y lo calculo. Entonces, como vemos, la fresa va a pasar 2 veces por adentro. Entonces nos vamos a estas 2 líneas y le generamos una trayectoria por dentro. Vemos que la fresa pasa por adentro de estas 2 líneas y luego cortamos una estrategia por dentro del vector para crear el encastre. Quizás sea un poco grotesco como quede, pero esto nos va a garantizar que tengamos un ángulo a 90 grados para, en este caso, poder encastrar algo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué pongo 6 milímetros? Lo pongo en el centro porque la fresa va a sobrepasar 3 milímetros para un lado, que es la mitad del diámetro de la fresa. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa me pueden preguntar en los comentarios o consultar por mensaje privado. Debajo dejaré los links del grupo de mi página y muchas gracias. Saying I cannot run this race. It's playtime. I'm gonna crush your face.